Bienvenidos a nuestro sexto tema de doctrina social cristiana. Y ahora vamos a cambiar un poquito el rumbo, porque vamos a ver estos apartados. La doctrina social cristiana es histórica. ¿En qué sentido es histórica? Responde a un determinado acontecimiento que la doctrina social ilumina. Ejemplo, el fenómeno de la migración. La doctrina social debe iluminar este fenómeno desde lo bíblico, desde lo patrístico, desde lo teológico y desde el magisterio. ¿Ya vieron? Entonces, el problema de la ecología. El problema de la ecología posiblemente no era un problema hace 50 años. Pero ahora en esta parte de nuestra historia sí es un problema, es un acontecimiento, es un fenómeno que se da. Y entonces la doctrina social debe dar una palabra, fíjense bien, ante este acontecimiento desde lo, ayúdenme, bíblico, teológico, patrístico y desde el magisterio. Ejemplo, el COVID. Eso hace 3 años no lo hubiéramos pensado. Este problema, este fenómeno que estamos viviendo. Entonces, la doctrina social cristiana es histórica porque responde en este momento de la historia a este problema desde lo, ayúdenme, bíblico, desde lo patrístico, desde lo teológico y desde el magisterio. ¿Ya? Ahora, la doctrina social cristiana es histórica en cuanto que está inmersa en la realidad, en lo que nos va dando esta parte de nuestra historia. Y tiene que ver, desde luego, con lo económico, con lo político y con todas aquellas cosas que son parte de la persona humana. La doctrina social es también evolutiva, eficaz y actual. Repetimos eso, evolutiva, eficaz y actual. Evolutiva, porque se va adaptando a los acontecimientos nuevos. Es eficaz, responde a esos acontecimientos, ayúdenme, desde lo bíblico, desde lo patrístico, desde lo teológico y desde el magisterio. Y actual, porque no va a estar abordando la doctrina social algo que pasó hace 20 años. Sí, nos acordamos, pero la doctrina social es actual en cuanto que responde a los acontecimientos que afectan a la persona humana en este momento. Fíjense bien, cómo desde lo bíblico, desde lo patrístico, desde lo teológico y desde el magisterio, la doctrina social toma a la persona humana, porque recordemos que la persona es lo que le interesa a la doctrina social de la iglesia, lo que le afecta. Y si en este momento le afecta algo a la persona, por ejemplo, COVID, en ese momento debe haber una palabra. ¿Desde dónde? Desde donde ya dijimos. En ese sentido es actual. Y tiene la doctrina social una capacidad de respuesta a lo presente, a lo de este momento. De ahí que entonces la doctrina social va caminando de la mano con la historia de la persona humana. La doctrina social es crítico-profética. ¿Por qué crítico y profética? Porque juzga. Aquí hago un paréntesis. Cuando decimos que una persona es juzgona, entendemos que la persona se vivorea a los demás. No, la doctrina social no es de que se vivorea a los demás.
juzga, es decir, desde lo bíblico, patrístico, teológico y desde el magisterio, analiza los acontecimientos. En ese sentido, es crítica. O sea, y la palabra crítica tampoco la debemos entender en el sentido de criticón. No, juzga, tiene un juicio respecto de los acontecimientos para poder caminar. ¿Sí? Profética, porque va la doctrina social de la iglesia. Recordemos que el profeta es aquel que denuncia algo que no está bien. Pero en este caso la doctrina social es profética en cuanto que lo que le afecta a la persona lo va a denunciar, lo va a decir, lo va a abordar. Y recordemos que lo que más le interesa a la doctrina social de la iglesia es la persona, todo lo que le afecta a la persona. Entonces, a los acontecimientos que afectan a la persona, la doctrina social de la iglesia los aborda con un juicio, ¿sí? Los analiza. ¿Desde dónde? Desde lo bíblico, patrístico, teológico y desde el magisterio. En ese sentido, la doctrina social es crítico-profética. ¿Qué más es la doctrina social de la iglesia? Es motivadora. ¿En qué sentido es motivadora? Escuchen bien. En cuanto que nos empuja a que todos debemos ser agentes de cambio. Nos debe motivar a nosotros a ser agentes de cambio. Es decir, protagonistas en nuestra historia. Si tú ves un grupo de migrantes, la doctrina social te dice, hey, son tus hermanos. Así Jesús con su papá José, con su mamá María, tuvieron que partir para Egipto. Y los migrantes son como José, María y Jesús. Y desde el momento en que tú dices, caramba, sí es cierto, lo que me dice el Evangelio es cierto. José, María y Jesús se fueron también a Egipto. Tuvieron que salir de su tierra. ¿Cuántos hermanos nuestros han tenido que salir de su tierra? Pues para buscar el pan de cada día. Hago un paréntesis. También es cierto que muchos que pasan, por ejemplo, en las vías, porque no lo puedo esconder, pues van así como que, pues a ver qué encontramos. Muchos. Pero hay personas que sí van huyendo o por la delincuencia o van huyendo porque las posibilidades en su país para su familia son nulas, las posibilidades de crecimiento, y tienen que irse. Y entonces la doctrina social te invita, pero te invita no en cuanto que te digan, hey, lanzamos una invitación. No, tú mismo, al ver a los migrantes, tú dices, híjole, me están llamando a que los pueda atender mientras van de paso, porque son mis hermanos. Recuerdo muy bien cuando un grupo de personas se organizaron para atender un determinado grupo de migrantes. Y lo hacían con tanta generosidad. Y cuando algunos veían la cantidad de trabajo por el servicio que estaban prestando esas personas, la cantidad de trabajo que tenían, otros más se sentían motivados para ayudar. En ese sentido es motivadora. ¿Ya? Nosotros debemos ser agentes de cambio. No esperar que el cambio lo hagan determinadas personas. Cuando se realizaron las elecciones en nuestro país y ganó, ya saben quién, bueno, pues todo el mundo dijo, no, pues ahora sí ya llegó el cambio, porque este señor con una varita mágica, ping, ping, va a hacer los cambios todos. No es cierto.
Los agentes de cambio son ustedes, eres tú y soy yo. Si nosotros no vamos cambiando, no somos agentes de cambio, las realidades ahí van a estar. Recuerdo hace algunos años, fui a la ciudad de Puebla y entrando por la 5 de mayo en una curvita, pero me da risa porque se acaba de dar nuevamente ese acontecimiento. Pero bueno, hace años fui a Puebla y pues ya yo voy ahí medio manejando y entonces de pronto escucho orilla a la orilla. Pues, ¿a quién es? No? Pues, era a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga, usted se metió de manera intempestiva y casi me pasa a traer. Eso me dijo el agente de tránsito de una motocicleta. Y pues ya nos la sabemos, la que aplican siempre, ¿no? No, hombre, pues a ver su tarjeta de circulación. Oiga, pero espéreme tantito. No lo puedo esperar. Oiga, pero mira, a ver, no me grite. ¿Pero quién te está gritando, no? ¿Quién te está gritando? No, pues ya, puedo pedir apoyo. Pues ya te meten miedo, ¿no? Oye, mire, la multa le va a salir en esto porque pues, cometió usted la más alta aquí en la ciudad de Puebla. Uy, hombre. Híjole. Sientes una impotencia. Porque ¿cómo me pongo a pelear con este agente de tránsito en algo que no tiene razón? Y posiblemente él es católico, ¿eh? O casi quiero asegurar que es católico. O mínimo es guadalupano. Perdón por la palabra que usé, mínimo. Y bueno, pues ya. Y el clásico, pues a ver, ya yo necesito irme. Vaya, no te voy a estar dando mi licencia, no me voy a poner a pelear contigo, ten aquí esta mordida, ya vete, por favor, y a mí déjame en paz. Eso fue hace años, te estoy hablando de unos días. El domingo que estuvimos, ¿cómo estuvimos el domingo? No sé, de este mes de julio, creo que fue 4 de julio, 5 de julio, tuve que ir a la ciudad de Puebla por un asunto personal y también de emergencia, porque no me estoy moviendo por gusto, no iba así como acá a pasear. La misma curva, y el mismo método. Oye, y tú dices, bueno, pero si antes estaba, creo que en Puebla era un gobierno panista, o hace 10 tal vez era un gobierno priista, luego un panista, ahora no sé, se me escapa, sí sé que es el gobernador Barbosa, pero no sé ni a qué partido pertenezca, pero igual los agentes de tránsito te hacen lo mismo. Entonces tú dices, mientras esté un gobierno u otro, los agentes de cambio tenemos que ser nosotros. O sea, mientras no cambie el policía, mientras no cambie el agente de tránsito, mientras no cambie el maestro, mientras no cambie el campesino, mientras no cambie el albañil, mientras no cambie el taxista, mientras no cambie el padre Marcos como sacerdote. Y en ese sentido, la doctrina social nos empuja, es motivadora, nos empuja a que nosotros seamos protagonistas, a que nos cansemos de las realidades que vamos viviendo y que le echemos el brinco a otra cosa. Agentes de cambio. Hace unos días estaba reunido con unas personas que van a echar a andar un proyecto que está maravilloso. Ellos son los que tuvieron la iniciativa. Ellos son los que se sienten motivados y están brindando su tiempo para ser agentes de cambio. Ya. Una comunidad, ya les hablé en otro video, una comunidad de mi parroquia que se llama Palo Verde. Las personas, los varones, tienen un comité del agua. Y ese comité del agua no es andar arreglando fugas del agua ni cobrar el agua. No, se encargan de sembrar
árboles para un terreno que tienen para que ellos tengan agua. Agentes de cambio. ¿Ya? O sea, la realidad los empuja a ellos a ser agentes de cambio. Nadie se los dice, ellos saben. Y en ese sentido, la doctrina social debe ser motivadora. Para concluir nuestro sexto tema. ¿Cuándo arranca la doctrina social de la iglesia? ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo comienza? Comienza ya de 1891. ¿Por qué? Porque se debe tratar desde lo bíblico, ya, desde lo patrístico, desde lo teológico, magisterio, el gran problema de la revolución industrial, la explotación de los obreros. Todo ese problema lo aborda el Papa León XIII en una encíclica, la encíclica Rerum Novarum. ¿Ya? Ahí comienza. Y todos los papas han tenido que ver con una palabra por los acontecimientos que les van correspondiendo a la historia en la que ellos se mueven. ¿Ya? Todos los papas. Podríamos abordar los temas, pero nada más quería decir esto. ¿Cuándo comenzó? Ahí comienza. Oye, padre, ¿y por qué no comenzó antes? Bien, muy buena pregunta. Porque resulta que antes, recordemos que la iglesia tiene un gran poder. Tiene tanto poder que no se atreve a mirar así como que las realidades. Dicho de otra manera, no tiene la autoridad moral para hablar de estas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es una iglesia con un gran poder. Entonces, ¿cómo voy a tirarle a esto? Lo digo con palabras muy mías, ¿no? Pero en cuanto que la iglesia se fue deshaciendo de esos poderes y es una iglesia ya más realista, entonces sí puede abordar estas cosas. ¿Ya? No me quiero meter en cuestiones históricas y no me quiero meter en datos. No, basta que tengamos nosotros en cuenta eso. Recuerden bien cuándo comenzó. Y de ahí hasta este momento. O sea, la doctrina social siempre tiene una palabra. Ahora bien, regresaremos con un séptimo tema porque viene algo bonito. Vamos a abordar toda la doctrina social de la iglesia, cómo se aterriza ya en nuestras diócesis, cómo se aterriza en las parroquias, cómo se aterriza en nuestras comunidades. Toda esta doctrina, cómo se aterriza. Va a estar bonito porque es entonces cuando vamos a dar el paso a decir, ¿y yo cómo me puedo integrar para vivir la doctrina social de la iglesia en mi comunidad? Y aquí está lo bonito. Así es que entonces, bueno, pues a compartir este video y desde luego a suscribirse al canal. Ya ven que no solamente son oraciones, también es formación. Y desde luego a esperar el siguiente tema. Gracias.